Occidente empezó diciendo que iba a destruir la economía rusa. Russia's industry is in tatters. We are enforcing the most significant package of economic sanctions in history, and it's causing significant damage to Russia's economy. Y al final el implacable boomerang de las sanciones no ha tenido piedad, de modo que la que se terminó hundiendo no fue la economía rusa, sino la de aquellos que aplicaron dichas sanciones con más vehemencia. ¿No me crees a mí? Pues acompáñame en esta curiosa historia. Tras el comienzo de la operación militar especial en febrero del año 2023, en la Unión Europea se pusieron como locos a aprobar paquetes de sanciones uno tras otro para impedir el comercio con Rusia de un sinfín de productos. Petróleo, gas, madera, vehículos, carbón, cemento, maquinaria, semiconductores, repuestos para aviones, hierro, acero. También limitaron la concesión de visados a rusos, cerraron sus espacios aéreos a las aerolíneas rusas, congelaron los activos del Banco Central ruso y un larguísimo etcétera, para enumerar el cual al completo necesitaríamos ya no solo un vídeo, sino muy probablemente toda una saga de películas. Entonces no fueron pocos los que pronosticaron que Rusia ante estos duros golpes sería incapaz de aguantar y terminaría cediendo a la presión económica y por lo tanto retirando sus tropas de Ucrania. Sin embargo, pasaba el tiempo y la guerra continuaba, es decir, estaba ya bastante claro que las sanciones no estaban en realidad forzando a Rusia a retirarse, sino más bien a redirigir su comercio hacia otros países. Vaya por Dios, Occidente, para variar, había sobrevalorado su propia influencia o poder. Y es que hay muchísimos países en el mundo fuera de la influencia occidental, los cuales a todo esto representan a la mayoría de la población mundial, que se han negado a unirse a las sanciones antirrusas y siguen desarrollando sus relaciones comerciales en Moscú, incluso incrementándolas considerablemente en algunos casos. Pero claro, después de tantísimas rondas de sanciones, los medios occidentales sencillamente no podían salir ante las cámaras y decir que la estrategia sancionadora había sido un error que no había dado los resultados esperados. Quita, eso significaría admitir que algo definitivamente habían hecho mal, así que ¿qué hicieron en lugar de eso? Correcto, seguir aplicando más y más sanciones en una valiente huida hacia adelante. Una de las curiosidades que nos han dejado estas sanciones es que los propios países que las impusieron fueron de hecho los primeros en saltárselas, pues el petróleo ruso sigue fluyendo hacia los países europeos y más de lo mismo ocurre con el gas natural. Y en Rusia los supermercados y tiendas siguen con las estanterías repletas de productos occidentales gracias, entre otras cosas, a los esquemas de importación paralela a través de terceros países. Y mientras todo esto ocurre, para la enorme sorpresa de los líderes occidentales, el gran perjudicado no ha sido Rusia, sino la Unión Europea, cuya economía se está terminando de arruinar con esto de las sanciones antirrusas. Como lo oyes y te digo más, el precioso y preciado jardín de Borrell está de hecho sufriendo tanto y prácticamente hundiéndose en su propio abono, que de ello ya están comenzando a hablar incluso los propios medios occidentales. Veamos algunos ejemplos. Reporta Bloomberg que el motor económico de Europa se está rompiendo. El artículo habla sobre la caída de la economía alemana en recesión y sobre las consecuencias que esto tiene sobre el resto de los países comunitarios. Político, la eurozona cae en recesión con los precios de la energía por las nubes. Pero quizás el artículo que mejor resume todo lo que está ocurriendo sea este de The Wall Street Journal. Los europeos están empobreciéndose y los cita. Sí, todos estamos peor que antes. Y en este caso es especialmente llamativa la comparación que hacen con Estados Unidos. Aquí tenemos un gráfico con la comparativa del Producto Interior Bruto de la eurozona y de Estados Unidos. En el año 2008 ambos tenían valores más o menos similares. Sin embargo, en la actualidad el Producto Interior Bruto de Estados Unidos casi duplica al de la eurozona. Algo similar ha ocurrido también con el gasto de los consumidores a uno y otro lado del Atlántico.
En el año 2008, los consumidores de la Unión Europea gastaban prácticamente lo mismo que los consumidores estadounidenses. En el año 2023, los consumidores del bloque comunitario continúan gastando prácticamente lo mismo que en 2008, mientras que en Estados Unidos el gasto de los consumidores ha aumentado considerablemente. En los últimos 15 años, la economía de la eurozona creció un 6%, mientras que la estadounidense lo hizo un 82%, según datos del Fondo Monetario Internacional. Y este gráfico sobre salarios ajustados a la inflación y el poder adquisitivo es aún más revelador. En Estados Unidos no han dejado de aumentar, mientras que en las economías europeas se aprecian estancamientos e incluso retrocesos con respecto al año 2008. Desde luego, ante este panorama no es para nada de extrañar que Estados Unidos estuviera tan sumamente interesado en que la Unión Europea dejara de adquirir hidrocarburos y materias primas de Rusia. El viejo continente de esta forma ha pasado de depender del gas ruso a depender del gas estadounidense, que a todo esto compran a un precio muchísimo mayor. Con el petróleo a todo esto ocurre exactamente lo mismo. Vamos, cualquiera diría que en Washington están encantadísimos con esto de la guerra, porque la están aprovechando básicamente para empobrecer Europa y desindustrializarla. Pero bueno, no creo que en la Casa Blanca sean capaces de hacer algo así, muchísimo menos con los que se supone que son sus socios. Sí, al final son gente muy pero que muy maja. Nah, debo ser yo, que soy muy mal pensada. En fin, Europa llevaba años en una tendencia decadente y las sanciones han terminado de darle el golpe de gracia, por supuesto, con el alegre beneplácito del tío Sam. Ups, parece que en el jardincito de Borrell y compañía las flores hace tiempo que están marchitándose y no pueden comprar agua para regarlas porque la han sancionado ellos mismos.